Las películas son la nueva mitología y esta nueva mitología forma nuevas leyendas que trascienden la cultura. Es innegable el hecho de que Hollywood afecta de manera positiva y de manera negativa a nuestra sociedad, y eso es innegable. Las películas inclusive nos definen porque son el reflejo del inconsciente colectivo de nuestra sociedad. La vida imita al arte. ¿Quién no ha escuchado las frases "La fuerza estará contigo"? I'll be back. Otro ejemplo perfecto de elementos mitológicos atrapados en el inconsciente colectivo que aún siguen vigentes en nuestra sociedad y en el día a día es la imagen de Melusina, un demonio. En algunos círculos ocultistas, Melusina es utilizada como un sigilo de poder. Ha habido muchas representaciones de Melusina a lo largo de la historia, pero por lo general la historia va a ser algo así. El duque de Aquitania, Raymond, descubre a la doncella maldita en el bosque y a continuación le ruega que sea su esposa. Melusina está de acuerdo, pero le dice que no debe de molestarla los sábados, ya que es cuando se baña. Aunque Raymond está de acuerdo en un principio a la extraña petición de su esposa, se pregunta por qué es tan reservada sobre el baño. Con el tiempo sospecha y un día la espía mientras se baña. Raymond es sorprendido por lo que ve y Melusina lo atrapa espiándole. Luego se monta en cólera y se convierte a sí misma en un dragón, dejando a su marido. La historia de Melusina fue pensada para mostrar la doble naturaleza de la sexualidad femenina en la época medieval. Esa misma dualidad que está en juego en la alquimia, porque en la alquimia las dos colas de la sirena representan la unidad de la tierra y el agua, el cuerpo y el alma. Melusina era conocida por atraer a la gente y en la alquimia los filósofos la anhelaban debido a su promesa de unidad. Y como nadie se le puede resistir a Melusina, pues parece que Starbucks espera que sus clientes serán igualmente atraídos por su café. ¿Y a ti te gusta el Starbucks? Escríbeme aquí en la cajita de comentarios si te gusta este café. ¿Te gusta Starbucks? ¿Sí o no? Yo quiero leerte. El famoso psicólogo Carl Jung rechazó muchas de las ideas de Freud, pero en el fondo utilizó una concepción de la mente que en lo más básico se parecía mucho a la del creador del psicoanálisis. Carl Jung también creía en la necesidad de buscar símbolos y señales de significados ocultos, aunque con una diferencia. Si los psicoanalistas entendían que lo inconsciente estaba fundamentalmente confinado a los individuos, Carl Jung propuso lo contrario. Él propuso que lo inconsciente es básicamente un fenómeno colectivo, como la historia de la humanidad. Y a través del estudio de las simbologías, a través del estudio de las religiones, Carl Jung, al ir aprendiendo acerca de los diferentes mitos y maneras de entender el mundo de distintas culturas del planeta, Jung se dio cuenta de que muchos de estos elementos míticos tenían muchas características en común. Símbolos, temas y estructuras de desarrollo de las historias míticas. Y si te has dado cuenta, esto del inconsciente colectivo que Carl Jung cita es bastante estremecedor, ya que todas estas películas, todos estos símbolos, todos estos algoritmos que Hollywood ha plantado en nosotros, los llevamos al día con día. Estamos perfectamente bien programados, pero según Carl Jung, siempre lo hemos estado. De alguna forma u otra, nuestras acciones no son nuestras en el gran porcentaje de los casos. Si es que Carl Jung tiene razón, yo quiero leer tus comentarios porque esto me parece sumamente interesante. Si apenas acabas de llegar a mi mundo y no te has suscrito, suscríbete al canal y toca la campanita y por favor activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros programas porque estamos de regreso. La teoría de Carl Jung es fascinante porque abre las puertas a muchas posibilidades. Una de las preguntas es, ese inconsciente colectivo, ¿quién lo piensa? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo creó?
y la respuesta que ofrece la escuela jungista es una respuesta metafísica y se relaciona a una mente divina, o sea, a la existencia de un Dios. Por eso me parece fabulosa la teoría de Carl Jung. Quiero leer tus comentarios definitivamente. A los Beatles y a toda la maquinaria monstruosa que había detrás de esta banda prefabricada les encantaba dar señales, les encantaba jugar con la simbología esotérica. Esta es la famosa foto de Abbey Road. Dicen que esta foto es la señal más clara. John aparece vestido de blanco al principio porque está guiando la procesión de Paul McCartney, quien supuestamente murió. Aquí John aparece como el predicador o representa a Jesucristo. Ringo está vestido de negro porque es el sepulturero y se trata de un funeral. Paul aparece con un cigarro apuntando al piso y sin zapatos, que supuestamente es una señal de luto en Sicilia, y George está al final, usando jeans porque George es el que va a cavar la tumba. ¿Cómo se les explica lo que es el comunismo a los niños? Quizá te ayude el siguiente ejemplo para acercarte a la idea de sociedad comunista. ¿Conoces a los pitufos? Son una comunidad que vive en una aldea, todos tienen acceso a la vivienda, nadie pasa hambre, el pozo de agua es para uso colectivo, no es de nadie y es de todos. Todos tienen obligaciones con la comunidad, por ejemplo, el ocuparse de aquello que saben hacer. Hay un pitufo que es cocinero, cocinará, un pitufo carpintero que arreglará lo que se rompa, y así cada uno de la comunidad aporta con su trabajo y recibe del trabajo de los demás. El comunismo podría ser una situación similar. Y no solo eso, quiero que le echen un vistazo al gorro de los pitufos. Ese gorro se llama gorro frigio. La simbología es fundamental para las sociedades secretas, para los masones, y les voy a explicar el origen del gorro frigio. El gorro frigio es una especie de caperuza de forma casi cónica de color rojo, pero que tiene la punta curvada y está confeccionada en lana o fieltro. Su historia es muy extraña. Procede al parecer de la región de Frigia en la actual Turquía. El arte griego en el periodo helenístico lo muestra como atuendo característico de los orientales, aunque también fue usado por Castor y Pólux, considerados como libertadores de Grecia del yugo extranjero. Quizá por ese motivo fue adoptado como símbolo por los asesinos que acabaron con el emperador romano Julio César. El significado del gorro frigio se adapta más bien o representa a las clases más pobres. A partir de 1789, esta humilde prenda, que representaba a los ideales de igualdad, libertad y fraternidad de la Revolución Francesa, sustituyó a los símbolos monárquicos. Cuando en el mes de junio de 1792 las turbas parisinas invadieron el Palacio de las Tullerías para evitar la evasión de la familia real, Luis XVI, en una escena entre ridícula y trágica, fue obligado a ponerse uno de estos gorritos para mostrar su obligada aceptación de los cambios que se habían iniciado. Los pitufos está cargado de elementos esotéricos y de estereotipos, como lo es Gargamel. ¿No te parece que es el estereotipo de un judío? ¿Y qué decir de su gato Azrael? Azrael es el nombre del ángel de la muerte. ¿Y tú crees que el responsable de esta caricatura era consciente y sabía todo esto? Yo creo que sí. Yo quiero leer tus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Parece una excelente noche para un exorcismo. Si este video tiene éxito, el siguiente video va a ser un análisis esotérico de El Exorcista.